nuestro director. Hoy sí es propicio, hoy sí es propicio. Doctor en cultura hebrea, no se limiten, háganle preguntas, búsquelo, si no tiene preguntas, búsquelo en ChatGPT, búsquelo en Google, pero no lo dejen que se vaya sin hacerle su interrogatorio. Un aplauso a Reyes. El decano Reyes nos ha pedido tratar estos temas muy complejos. Información que no a muchos ha sido revelada. En primera parte de este taller trataremos los temas sobre mística judía y Kabbalah. En la segunda parte hablaremos sobre temas tan complejos como la naturaleza del alma, los 5 niveles del alma, origen y finalidad del alma. Yo estoy medio asustado, porque de hecho en 20 y pico de años que tengo dando clase de cultura hebrea y judaísmo, nunca lo había dado fuera de lo que es la universidad. Normalmente los graduandos de último año de la maestría les toca esa materia conmigo. Y de hecho hemos escrito al respecto. Nunca lo he dado como taller de conferencia, pero sí he escrito ya. De hecho hice 2 tesis al respecto. Para mi maestría hice una tesis sobre una introducción al judaísmo, a la mística judía. Y para el doctorado hice una tesis sobre mística hebrea. Y quiero tocar unos puntos. Oramos al Espíritu Santo, oramos al Padre para que revele, para que abra su entendimiento, porque una vez usted sea expuesto a verdades como la que será expuesto en esta tarde, yo creo que una persona nunca puede ser la misma. Cuando se le abren los velos, cuando se le abren las puertas a esas verdades que tienen que ver con el alma. Como dije, primeramente vamos a hablar sobre la mística y la Kabbalah, luego vamos a hacer un break y luego vamos a hablar sobre el alma. Datos sobre la mística. Y aquí ya vieron los temas con los que nos comprometieron: mística judía, naturaleza del alma, origen del alma, final del alma y Kabbalah. Y claro que voy a tocarlo solamente por arribita. ¿Y por qué? Bueno, porque cada uno de esos temas me tomaría un curso de 1 año por lo menos para darlo. De hecho, yo tuve 10 meses dando un seminario solamente de letras hebreas. Y solamente pudimos ver 7 letras. Así que son temas muy profundos. Pero en el nombre de Jesucristo, hoy quiero abrirle por lo menos el velo. Abrirle el velo. Datos sobre la mística y la Kabbalah. Primero, quiero decirle que es peligroso estudiar esto por su cuenta. ¿Por qué? Se necesita un maestro. Este no es un tema que se puede estudiar y que buscando en internet, porque es muy peligroso. Debes de saber con qué maestro se estudia, porque estos temas son muy abiertos. Hay varios tipos de Kabbalah. ¿Qué es lo que hay? Varios tipos de Kabbalah. La palabra Kabbalah, que mucha gente ve como muy mística, muy qué sé yo qué, eso es palabra, viene del hebreo, su raíz, lekabel. Lekabel quiere decir recibir. Eso quiere decir Kabbalah, viene del lekabel, que quiere decir recibir. Recibir luz. Es un dato importante que es le. ¿Cómo es? Le. Y cuando usted voltea la palabra le, usted dice él. Cuando decimos el kabel, es que es el Padre. Es el Padre que recibe. Pero cuando decimos le kabel, es que yo recibo de él.
es como el Señor se nos puede revelar. Hay, como dije anteriormente, hay varios tipos de Kabbalah. Los principales movimientos cabalísticos son la Cábala clásica o sojárica, la Cábala luriánica y la Cábala cristiana. En estos últimos años se han agregado otros, como la Cábala hollywoodense. También hay un tipo de Cábala mezclada con la brujería, ya que los principios del mundo espiritual no varían. Los principios de la espiritualidad no cambian, son los mismos principios. Y tanto lo puede usar un cristiano para conectarse con su creador, igual lo puede usar un diabólico para conectarse con los demonios, porque el mundo espiritual es un solo. ¿Entienden? Y por eso es que le digo que no es un tema que usted puede comenzar a buscar en internet, porque hay muchas ideas. Por ejemplo, está la Cábala hebrea, la Cábala judía, de donde viene la mística. La Cábala hollywoodense, que es la más moderna, entre las celebridades de Hollywood, hay unas cuantas celebridades. Este movimiento ha generado interés y controversia, especialmente debido a figuras como Madonna, quien ha sido una promotora prominente de la Cábala en el mundo del entretenimiento. La Cábala cristiana es una corriente de pensamientos que busca integrar conceptos del cristianismo dentro del marco místico de la Cábala judía. En esencia, se trata de una interpretación mística y alegórica de la Biblia, particularmente de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, utilizando los principios de Kabbalah para profundizar en su significado. Hay 4 fuentes principales de interpretación. Como dije, lo he dicho anteriormente, usted puede agarrar un pasaje y ese pasaje usted puede leerlo en el primer nivel de interpretación, que es el Peshá. ¿Cuál es el primer nivel? Ese nivel es el nivel literal, como lo está escrito. Usted lo lee justo como está escrito. Está bien. Ese es el primer nivel de interpretación. De hecho, los demás niveles no pueden funcionar si no conocen la palabra, si no conocen el primer nivel. Entonces está el segundo nivel, que es el nivel Remech. El nivel Remech es el nivel donde yo me adentro dentro de la cultura, dentro del idioma, dentro de la historia, para entender lo que está escrito como a los que se le escribieron lo entendían. Porque no fue escrito para los dominicanos del siglo XXI, fue escrito para los hebreos del siglo I. Y la cultura era diferente, la forma de pensar, el pensamiento variaba. Entonces, yo me meto en el tercer nivel y estudio la cultura para poder entender correctamente las cosas que se hablaban o que están escritas. Por ejemplo, un ejemplo por encimita, cuando nosotros leemos en la Biblia la Reina Valera, que la mujer de Job le dice: maldice a tu Dios y muérete. Así dice la Reina Valera. Pero culturalmente, cuando yo me voy a la cultura, yo entiendo que es imposible que eso diga eso, porque rompe las reglas gramaticales de la cultura. ¿Cómo así? Tú no podías poner una maldición en el mismo nivel, en el mismo área, en el mismo párrafo, en el mismo lugar donde está el nombre de Dios. Es imposible. De hecho, antes de escribir las 4 letras del Tetragrámaton, ellos tenían que santificarse. Nunca podían escribir: maldice a tu Dios y muérete. Tú no podías poner esa palabra junto. Es una de las reglas que hay que, para poder entenderlo, hay que estudiar en ese nivel de Remech, la cultural. Y también debe de entender lo que dice la Escritura en su idioma que fue escrito. Entonces, cuando leemos en el idioma en que fue escrito, vemos que no es eso lo que dice. Vemos que lo que dice es: bendice a tu Dios, descansa. Y cuando dice
de oída y había oído. En la Reina Valera, cuando lo leemos en hebreo, dice Isha Shama Dabar. Isha Shama Dabar. Lo que dice en real es: por causa de Isha, por causa de mi mujer, escuché tu Dabar. O sea, yo escuché hablar de ti, fue ella que me predicó. Entonces, cuando no conocemos la cultura, ponemos de villano al bueno de la historia, y a veces al villano lo ponemos bueno. Luego está el cuarto nivel, el tercer nivel, que es el drash. El drash es un nivel contemplativo. Contemplativo, diga conmigo, contemplativo. ¿Qué hace ese nivel? Ese nivel se mete en los escritos. Por ejemplo, yo estoy leyendo sobre David, que fue al río y buscó piedras para pelear contra Goliat. Yo solamente no estoy leyendo, yo estoy metido con David, yo estoy buscando piedras con David. No estoy ahí viendo a Goliat frente a frente, es porque estoy contemplando lo que estoy leyendo. Ese es un tercer nivel. Y el último nivel de interpretación es el sod. Es lo oculto, secreto, lo que hay que desvelar, es el secreto. Y en ese secreto, en ese nivel es que estamos. Está la Kabbalah, está la mística. En las escrituras son como la cáscara, y la mística es lo que hay dentro, la esencia. Eso es. Entonces vamos a adentrarnos un poquito en lo que es la esencia. Sí, pero no tengo idea. El judaísmo es una religión democrática. Vamos a entrar al judaísmo. Una religión democrática. También tiene dimensiones místicas y tendencias esotéricas importantes, especialmente desde la Edad Media. La principal corriente mística hebrea se inspira en las visiones del profeta Ezequiel, la Merkabah. Merkabah en español quiere decir la carroza, que fue la visión que tuvo Ezequiel del carro de fuego, en Ezequiel 1, versículo 4, 26, donde vio a Dios. Él usó este tema de carroza para referirse al trono de Dios. La carroza como un vehículo de 4 ruedas conducido por 4 querubines, cada uno de los cuales poseyendo 4 alas y 4 caras de un hombre, un león, un buey y un águila. El judaísmo medieval, en el comienzo del libro de Ezequiel, fue reconocido como el mayor pasaje místico de la escritura. Y ellos dijeron, bueno, como Ezequiel pudo tener una revelación tan fuerte de Dios. Ustedes han visto en Ezequiel esa imagen tan fuerte que Ezequiel vio, la carroza, de cómo se movía y cómo era algo tremendo. Una vez puse foto de lo que podía hacer. Entonces los místicos dicen, no, vamos a comenzar, vamos a adentrarnos en las escrituras y vamos a tener la experiencia que tuvo Ezequiel. Y de ahí nace la mística, de quitarle la cáscara a la escritura para adentrarme dentro del fruto de lo que hay dentro. Y de ahí es que surge lo que llamamos la mística judía. La mística judía, a la cual solo se puede acceder, solo pueden acceder unos pocos. De hecho, dentro del judaísmo, nadie con menor de 40 años podía estudiar mística. Nadie menor de 40 años. Pero yo entiendo que los tiempos han cambiado. Y como la ciencia ha aumentado, el conocimiento ha aumentado. Y yo creo bastante en que ustedes me han sorprendido de lo maduros que son. Yo me sorprendo, no solamente de la madurez de los pastores, la madurez de los estudiantes de ustedes, eso me sorprende, pastores. Esta gente tiene una madurez. Y por eso, cuando el decano me pidió, yo dije, sí, a ver, el problema. Sí, me asusté, dije, bueno. Pero sí le dije, vamos para allá, porque yo entiendo
que son un grupo de personas bastante maduras. Sí. Sí. Puede, en cualquier momento usted puede levantar su mano. No se sienta cohibido, se le lleva su micrófono y te puede hacer su pregunta. Amén. Sí. Sí, que usted presenta los cuatro rostros de la interpretación. Entonces, nosotros vemos en los evangelios que habla de los cuatro rostros de Cristo. Yo quiero saber si hay alguna relación cuando dice que los cuatro rostros de Cristo que presenta, como rostro de hombre, rostro de buey, rostro de león y de águila. Quiero saber si hay una relación entre esto con lo que usted acaba de decir. De hecho, es cierto, es así, pastor. Y otra cosa, cada evangelio se escribió en un nivel de interpretación diferente. Podemos iniciar desde Marcos a Juan. Ustedes pueden ver la diferencia de interpretación de escritura entre Marcos y Juan, porque cada uno se escribió en un nivel de esos cuatro. Tremendo. Entonces, la mística judía, a la cual solo pueden acceder unos pocos, añade a un alma perfeccionada por la gracia y al mismo tiempo por el ejercicio ascético la experiencia de la unión directa con la esencia divina. Lo que quiere el místico, lo que quiere es conectarse con la esencia divina, porque nosotros conocemos del Padre por afuerita, pero ellos quieren adentrarse en lo que es el conocimiento real de lo que es la esencia. Se consigue por la vía unitiva, diga unitiva, mediante la comunión con su Ruach, con su Espíritu, el Espíritu Santo, y conocimiento de la mística judía, tales que son repetidamente caracterizados como inefables por quienes acceden a ellos. El misticismo está generalmente relacionado con la santidad. El misticismo está relacionado con ¿qué? Con la santidad. Porque hay que apartarse. Porque para entrar a la presencia de Dios, a esa dimensión, si no estamos en santidad, literalmente hoy podemos morir. Porque no puedes entrar a la Shekinah sin estar en santidad o a su presencia. En el caso del cristianismo, puede ir acompañado de manifestaciones físicas sobrenaturales denominadas milagros. Por extensión, mística designa además el conjunto de las obras literarias escritas sobre este tipo de experiencias espirituales, entre lo que se encuentran la Torá, el Sefer Yeshirah y el Zohar. La Torá es la Biblia, específicamente los 5 libros que llaman los libros de Moisés. El Sefer Yeshirah es un librito como de 33 páginas, pero que te tomaría como 33 vidas entender. Yo tengo más de 20 años leyendo esos 33 páginas y todavía estoy en el limbo con el libro. Y soy doctor en cultura hebrea. Sefer Yeshirah. También yo les puedo dar acceso a mis escritos, que también son muy profundos. Tengo el primero, tiene 35 páginas y posiblemente te tome muchísimo tiempo estudiarlo. Pero bueno, es que no son libros solo para leer, son libros que están vivos y que tú inquieres de ellos. Aquí dice sobre este tipo de es un sistema aquí. La Torá, el Sefer Yeshirah y el Zohar. También las tradiciones orales incorporadas al texto de la Mishnah. Como dije anteriormente, no recomiendo que compren un Zohar,
No te recomiendo que te compres un Sefer Yeshiva y te pongas a leerlo. No te lo recomiendo. Porque como dije anteriormente, eso se estudia con un maestro. ¿Ustedes han escuchado que hay personas que se han ido hasta la locura? Porque tú no te puedes meter en la profundidad de si tu corazón no está puro y santo. En esencia, la Kabbalah significa recibir. Diga conmigo, recibir. Es un sistema de interpretación mística y alegórica de la Torah que busca en ese texto el significado del mundo y la verdad. Pretende interpretar los sentidos ocultos de las escrituras y en ellos busca la revelación. O sea, la letra es la cáscara y la Kabbalah es el alma de la Torah. Puede entenderse de una manera metafísica, buscando la iluminación, o se puede entender como un medio a través del cual llega a conocer la realidad que nos rodea. Eso lo voy a poner claro. La palabra escrita, como lo dije anteriormente, es la cáscara. Y nosotros normalmente surcamos la cáscara, aprendemos lo que está escrito, porque ahí Dios se revela. Se revela hasta una dimensión. Se revela hasta una dimensión. Pero después hay misterios dentro de la cuando usted abre. Un ejemplo, rapidito. En el 1, que ya se lo he dicho anteriormente, quiero decirle cosas que le he mencionado para que no sean tan difíciles de entender. En el 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, todos leen, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aun cuando usted lo lee en hebreo, usted le verá Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz, que es lo mismo. Usted se detiene y comienza a indagar dentro de la cáscara de la letra. Y usted se da cuenta que la palabra en el principio es una palabra compuesta, Bereshit. Pero esa palabra compuesta tiene dos palabras, que es bar y es roch, Bereshit. Y esa sola palabra dice, el hijo del roch, el hijo del principal, el hijo del infinito. Una sola palabra. Entonces, Bereshit dice bara. La palabra bara se traduce al español creo. Entonces, en el principio creo. Pero en hebreo, cuando le busca la esencia, bara es crear, mano y cruz. Entonces, desde las primeras dos palabras de Génesis, te está hablando de que Jesús iba a estar clavado en la cruz y con eso iba a crear. Entonces, Bereshit bara Elohim. Elohim, Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero no dice la palabra ahí en ninguna parte, porque la I no existe en hebreo. La palabra es et. Esa palabra es dos palabras, Aleph y Ta. La primera palabra, letra del alfabeto hebreo, la alfa en griego, y la última letra del alfabeto hebreo, la Ta, que es la omega. Entonces, Elohim, alfa y omega. Y eso me revela otra vez a Jesús en la tercera palabra. Pero no solamente eso. La primera palabra del alfabeto hebreo es la Aleph, que representa la cabeza, que representa al Padre, a Dios. Y la última letra es la Ta, que es una marca, una cruz. O sea, de solamente verlo, ya yo veo que Dios va a terminar en la cruz. Porque Bereshit bara Elohim et. Y oye qué lindo, cuando dice alfa y omega, Elohim, el alfa y omega, dice cielos y la tierra, dice en español. Pero no dice cielos y la tierra, dice cielos, Aleph Ta y la tierra. O sea, esa deidad es la que va a conectar a los cielos con la tierra. Ustedes están viendo más o menos de lo que yo les estoy hablando, de los niveles de profundidad de la palabra, de los niveles de interpretación. Bueno, vamos a seguir. Pueden hacer preguntas. Según
el doctor Michael Lightman, uno de los más destacados cabalistas de nuestros tiempos. La sabiduría de la Kabbalah es la más antigua de las sabidurías. Se remonta a los tiempos de Abraham. A mí se me ha olvidado de esta cuestión. Según el doctor Michael Lightman, uno de los más destacados cabalistas de nuestros tiempos, la sabiduría de la Kabbalah es la más antigua de las sabidurías. Se remonta a los tiempos de Abraham, el patriarca, en el siglo XVIII ahí, antes de la era común. O sea, siglo XVIII antes de Cristo, o sea, 3800 años atrás. Él vivía en Babilonia cuando descubrió la existencia de la divinidad, una realidad fuera de este mundo. Luego escribió un libro acerca de esto llamado Sefer Yetzirah. Ese librito que yo le dije se le atribuye a Abraham. El libro de la creación, que en realidad es el primer libro sobre la sabiduría de la Kabbalah. Hubo muchos otros cabalistas después de él, sus discípulos, sus hijos y sus nietos. Todos ellos se involucraron en la Kabbalah hasta la segunda revelación de la sabiduría de parte de Moisés. Durante el éxodo de Egipto, Moisés fue un gran cabalista. Escribió el libro de la Torá para nosotros. En este expresó también sus propias revelaciones del mundo superior, pero de una manera distinta. Abraham escribió en nombres. ¿En qué? Nombres. Sefirot y Parsufim. Mientras que Moisés se expresó en un lenguaje diferente, el lenguaje de las ramas. Déjame yo ponerle en la diapositiva anterior para que usted vea lo que representa el lenguaje de las ramas. Es el árbol de la vida. Ese lenguaje es como es arriba, es abajo. Entonces todo, la Biblia dice que lo que se ve fue creado de lo que no se veía. Y cuando el Señor le habló a Moisés para que hiciera el tabernáculo, le dijo: haz conforme a lo que veas allá arriba. O sea, el lenguaje de la rama es que todo lo que existe aquí abajo tiene un similar allá arriba. Pero esto es una sombra. Entonces Moisés escribió el libro de la Torá para nosotros. En este expresó también sus propias revelaciones del mundo superior, pero de una manera distinta a Abraham. Recuerden que le dije que Abraham escribió en un estilo de nombres, Parsut, en este estilo, en ese estilo escribió Abraham, el estilo de la Sefirot. Entonces dice, todos ellos se involucraron en la Kabbalah, su familia, hasta la segunda revelación de la sabiduría de parte de Moisés durante el éxodo de Egipto. Moisés fue un gran cabalista, escribió el libro de la Torá para nosotros. En este expresó también sus propias revelaciones del mundo superior, pero de una manera distinta. Abraham escribió en nombres, Sefirot y Parsufim, mientras que Moisés se expresó en un lenguaje diferente, el lenguaje de las ramas. Los seguidores tradicionales de la Kabbalah afirman, quiero que entiendan, que le estoy dando pensamientos de personas, no necesariamente a los míos, para que estén claros. Y así es que se estudia. Los seguidores tradicionales de la Kabbalah afirman que esta surgió antes que cualquier otra religión en el mundo.
y que sirvió de base para elaborar filosofía primordial de la creación, las ciencias religiosas, las artes y los sistemas políticos. Según el escritor italiano Pico della Mirandola, 1463-1494, el filósofo cabalístico alemán Johannes Reuchlin, 1455-1522, y el matemático alemán Wilhelm Schicklgard, 1592-1635. La Cábala es una sabiduría ancestral, anterior a todas las religiones, que Yahweh había revelado primero a Adán, el primer hombre, después a Abraham y luego a Moisés en el monte Sinaí. Al tiempo que le hacía entrega de las tablas de la ley, suceso que los judíos situaban alrededor del siglo XIII antes de Cristo. La historia, sin embargo, indica que la Cábala apareció como una forma temprana del misticismo judío en los siglos XII y XIII en el sur de Francia y en España, específicamente en Provenza y Cataluña, siendo reinterpretada en el renacimiento del judaísmo místico en el siglo XVIII en la Palestina otomana. El rabino Isaac Luria, el Ari, es considerado como el padre de la Cábala contemporánea. Él no escribió nada por sí mismo, sino que lo que quedó de sus enseñanzas fueron transmitidas por uno de sus discípulos. Esto marca el principio de la Cábala contemporánea. Eso está en el Árbol de la Vida, escrita por el Ari, 1534-1572. Luego llega la época del hasidismo, desde el siglo XVII al siglo XVIII, y ha ido evolucionando hasta nuestro contemporáneo Baal Hashulam, Yehudá Ashla. El sabio cabalista Rabí Yehudá Ashla, Baal Hashulam, escribió los comentarios sobre el Zohar y expresó la Cábala en un lenguaje entendible, fácil. Él escribió el Talmud Eser Sefirot, el estudio de las 10 emanaciones. El interés despertado por la Cábala en el siglo X, en el siglo XX, ha inspirado a la denominada renovación judía y ha contribuido a una más amplia investigación académica. Se atribuye una importante contribución a la Cábala a Abraham Abulafia, nacido en Sarasota en el 1240. La Cábala es simplemente la forma mística de interpretar las escrituras. ¿Qué quiere decir místico? Místico es práctico, eso es. La forma teórica es cuando usted lee, cuando usted estudia, es teórico. Pero la mística dice, no. Tú me dices, sí, pastor. Disculpe, profesor, es que el asunto está interesante y yo tengo algunas dudas de hace mucho que quiero aprovechar para despejar. Voy a hacer 3 preguntas breves en una. La primera es, ¿hay alguna relación entre la Cábala, lo que usted está explicando ahora, como lo que nosotros los campesinos aprendimos sobre Cábala, que de hecho en mi campo no decían Cábala, decían Cábula? Eso es para los campesinos, el que no es campesino no entiende eso. Y ese tipo de Cábala tiene que ver más bien con un asunto de quizás de adivinación y esas cosas. Quiero saber si hay alguna relación de esta con aquella. Esa es la primera pregunta. Segunda pregunta, ¿es lo mismo esto que usted está explicando como Cábala a lo que es Cábala Kosh? Si es la misma cosa. Y tercero, ahora voy a lo personal. De acuerdo a su percepción, no sé si usted de alguna manera ha visto los videos de Jonathan Piña y otro individuo llamado Jairo Superior,
Yo quiero saber, de acuerdo a la percepción suya, si ellos andan en buena dirección con respecto a la mística judía. Ok. Primera respuesta a la primera pregunta sobre Kabbalah. Yo entiendo que ustedes saben que las personas cuando desconocían algo, le temían. De hecho, lo quitaban de herejía. Y creo que viene por ahí. Porque cuando nosotros estamos cerrados bueno, la gente ni leía ni nada. Y me imagino que de repente si llega un místico de ese tiempo hablándole de esa espiritualidad, cuando la gente de ese tiempo todavía no estaba preparada para esa espiritualidad, entonces eso es lo que pasa, comienzan a tergiversar lo que es el concepto, lo que es la verdadera intención. Porque cuando usted comienza a enseñar o a hablar de cosas que usted no entiende bien, usted puede tener buena intención, pero a veces lo tergiversa porque no entendió completamente el tema. Un ejemplo, que usted comience a estudiar Kabbalah con una persona que lo usa es para hechicería, por ejemplo. Esto se tiene como algo supersticioso. Exacto. Entonces, no existe tal cosa como superstición, porque el mundo espiritual es abierto y es real. ¿Cómo así? Bueno, déjame hablarle de ejemplo práctico. Yo me levanto, hermano, y me levanto yo, pero salí yo de mi cuerpo me quedó acostado. Y voy al cuarto de los niños y veo una señora, yo estoy en Bávaro, en el cuarto de los niños veo una señora que vive en Higüey, al lado de la casa de mi suegra. Ella estaba ahí en el espíritu de ella. ¿Cómo yo me di cuenta? Porque yo salí en mi espíritu. Yo salgo en el espíritu porque tengo conexión con lo espiritual. Ella sale en el espíritu porque también tiene conexión con lo espiritual, pero para dañar, para hacer daño. Entonces, el principio de la espiritualidad viene siendo el mismo, pero el fin diferente. ¿Sí? O sea, ella cuando me vio se quedó loca. Yo nada más me reí, le hice así y se fue, se desapareció. Y yo volví a mi cama, a mi cuerpo. Después contrato una de las personas que trabajan en mi casa, una trabajadora. Eso fue el otro día, no fue hace mucho. Yo me acuesto y de repente siento que todo el lugar se vuelve como espiritual, ambiente espiritual, y me friso. Aquí hay gente espiritual que la pasamos, ¿no? Que se frisa, no se puede mover. Automáticamente usted dice, hay un espíritu humano que anda por ahí, porque si es un demonio no me frisa. Pero como el espíritu humano son más fuertes, te frisa, tú no puedes ni hablar. Entonces, un espíritu humano, ese espíritu humano cree que va en coche. Porque cuando ellos aparecen en el lugar, la gente no se puede mover. Pero yo me volteo. Y cuando esa persona ve que yo me volteo, ¡pum!, desaparece. Y voy y le digo a la muchacha que trabajaba conmigo, le digo, mira, ¿sabes lo que me pasó a mí? Que había una persona, un espíritu humano que salió de su cuerpo, no sé a buscar qué, pero la próxima vez que eso pase en mi casa, yo voy a hacer que ese espíritu humano no vuelva a su cuerpo por lo menos por un mes, para que coja lo que voy a dar aquí. Porque yo durando 3 segundos me vuelvo loco, me asusto porque no sé si voy a volver al cuerpo. Imagínense un mes vagando por ahí. Se muere. Entonces, ¿usted sabe qué pasó? Al otro día se fue. Principio. ¿Por qué el pueblo cristiano no conoce lo espiritual? Sino que se pone a hacer bulla, a gritar y a vocear y no conoce el mundo espiritual, cuando los que le sirven al enemigo no conocen el mundo espiritual. Entonces queremos contrarrestar lo espiritual con bulla. ¿Sí? Maestro, hubo un tiempo en donde, en esta misma época de los 2000, donde los cristianos, pues, digamos que estaban en un nivel espiritual bastante alto, casi asemejándose al día de Pentecostés de aquellos tiempos, de
los discípulos recibieron el Espíritu Santo. Resulta que estuve hablando con mi pastora sobre eso, mi madre. Ella me dice que resulta que antes ella estaba tan metida en el Espíritu que incluso ella se dedicaba a visitar los hospitales, a sanar a los enfermos. Incluso las personas que ya habían muerto, que habían dado su último respiro, ella solamente entraba y la persona volvía a respirar. Pero que ya en estos tiempos ella le preguntó el por qué ella ya no se dedica a eso y el por qué ella no está en ese nivel de gloria. Resulta que ella dice que como los tiempos han cambiado y como el nivel de búsqueda del Señor ha bajado, entonces así mismo ha bajado la capacidad de uno llegar a hacer eso. Sí, pero es de ella, el nivel de búsqueda de ella ha bajado. Pues, eso es personal. No, pero o sea, de la forma en la que ella lo estaba hablando, no solamente estaba hablando de ella, sino parece como que de otras personas que como usted dice, piensan que van a lograr algo solamente haciendo bulla, cuando no es así. Una cosita, uno siempre habla por su condición. Yo he visto que la gente cuando ya no ora, ya no busca de Dios, ya no siente el Espíritu, dice, antes se movía Dios y ya no se mueve. No, espérese. De hecho, yo pienso que ahora es más fácil que antes. Yo pienso que ahora es más fácil porque a medida que nos acercamos al fin, los cielos están abiertos. Tremendo, más que nunca. Y eso te voy a decir algo. Yo estoy en completo desacuerdo con ella. Antes, o sea, si tú buscas a Dios, te voy a decir algo. Hay dimensiones en la oración. Eso es la mística es lo práctico. Ajá, yo te digo aquí en la teoría que tú tienes que orar, pero yo no te digo cómo tú tienes que orar, ni a quién tú tienes que orarle, ni qué tú tienes que decir, ni cómo Dios te va a responder. Yo te digo, Dios, tú tienes que orar y Dios te va a responder, pero no te digo cómo, no te enseño. La enseñanza de tú hacerlo es lo práctico. Lo que yo te estoy enseñando es la teoría. Entonces, hay niveles hoy donde tú entras en la oración y tú piensas que duraste 5 o 6 minutos orando y cuando te sales, tú te das cuenta que pasaron 3, 4, 5 horas y tú dices, ¿pero qué pasó? Si yo nada más tuve aquí un ratito. Bueno, fue que sin querer entraste a una dimensión donde no hay tiempo ni espacio. En la dimensión donde subió Moisés por conocer la mística. Porque hay gente que quizás lo hacen ahora o lo han hecho en el pasado, pero no saben cómo. Pero Moisés, esa gente sabía cómo. O sea, hay preguntas, ¿sí? Maestro, cuando usted habla sobre la parálisis, ¿se refiere a la parálisis de sueño? No necesariamente, aunque es muy similar. Es casi lo mismo dentro de un estado diferente. Por ejemplo, es la misma parálisis, pero la parálisis de sueño mientras tú estás como entre soñando, entre soñoliento, que básicamente es lo mismo. Pero la parálisis que yo estoy refiriéndome, tú puedes ser ahora mismo, tú puedes estar despierta, comiendo, almorzando, y entra un espíritu humano en tu habitación y tú te frisas, te paraliza, el ambiente cambia y todo, y entra como un estado sonoriento, como que no te puedes mover ni puedes hablar, pero tú no estás acostado durmiendo. O sea que es la misma situación en estado diferente. Sí. En ese mismo orden, el espíritu humano, cuando sale del cuerpo, o sea, la persona es consciente de que su cuerpo sale. ¿Y Sí. cuál es el propósito? Hacer el mal, pero... Amén. El propósito de ellos es hacer el mal. El propósito de nosotros es ver a qué nos enfrentamos. O como dijo Jeremy, su mamá iba a los hospitales. Dios te manda a orar por una persona y tú no tienes los medios de ir en un carro, pero tú te pones a orar y en tu espíritu tú llegas a orar a esa persona y tú oras por esa persona. Y Dios te muestra las situaciones que están pasando a esas personas. Ahora, ¿cuál es la limitante de hoy? Ahí sí puedo estar de acuerdo. Es el tiempo. Porque cuando tú entras a orar, pero tú no estás orando el tiempo, tú estás orando y punto, tú no estás pensando en lo que tienes que hacer. Tú puedes entrar a niveles superiores de oración, pero cuando estás orando, que tienes 1 hora de oración, tú nunca vas a entrar, porque el mayor limitante
es el tiempo. ¿Entiendes? Y en la mística, yo te puedo decir, mira, hay 3 niveles de oración. El primer nivel que todo el mundo tiene cuando va a orar, ¿qué? Guerra. O el que va a orar que se hinca es Moisés. El Señor le dijo a Moisés, hazte un tabernáculo como yo te lo voy a mostrar en los cielos. Algo similar. Dijo, hazte el atrio donde se lleva a cabo el sacrificio, el lugar santo donde están los panes de la propiciación, los 12 panes, donde está el candelabro, a una cortina donde hay 2 querubines, y de aquel lado pone el altar del pacto, el lugar santísimo. En la oración tú pasas por los 3, tú puedes pasar por los 3 niveles. Tú inicias con sacrificio, tú inicias orando, pero cuando tú inicias a orar, tú tienes el mundo en tu mente, todo lo que tienes que hacer, todos los problemas, lo que tienes que pagar, toda la deuda, los hermanos, la familia, y todo te llega a la mente. El primer nivel es guerra, sacrificio. Pero llega un momento en que tú entras al lugar santísimo, pero inconscientemente. O sea, después que tú llegas a un nivel de adoración, como que se va toda la guerra. Y tú sientes la presencia. Y ahí es que dice, es como el olor fragante del incienso que hay en el lugar santo. Y ahí en la presencia, tú entras a la presencia y ahí se va la guerra y comienzas a adorar en el Espíritu. Y te sientes bien, estás en la presencia. La mayoría de personas terminó ahí. Pero hay otro nivel que uno pierde el tiempo, que se llama el lugar santísimo. Ese nivel llanamente llega en un momento. Pero la mayoría de nosotros nos quedamos en el segundo nivel. La mística es la práctica. No es que me digan, es cómo lo hago. No es que yo puedo entrar al cielo orando. No me digas que yo puedo hacer. Vamos a ver cómo lo hacemos. Y nos vamos a poner, eso es mística. La mística es que tú me digas, mira, Dios obra milagros de sanidad. Y tú me digas, tráeme el enfermo y vamos a orar. Eso es mística. Dígalo mío, lo práctico. Eso es mística. También tengo una pregunta. Vamos a dejar un poquito para ahorita porque voy a hacer como dos partes. Ahora son las 3. Ahora vamos a hacer 10 minutos de break y después vamos a entrar otra vez. Sí, pero hazme la pregunta. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, si uno entra en esa dimensión, pero sin uno tener la intención? Por ejemplo, he tenido ocasiones en las que de repente, por ejemplo, yo estoy en un sueño y de repente en medio del sueño yo siento como que el sueño se acaba, me trasladan a otro lugar dentro del mismo subconsciente para que yo pueda ver diferentes cosas en el mundo espiritual. Amén. El cuerpo sirve como 2 cosas. Una prisión que te limita y una fortaleza que te protege. El cuerpo tiene al alma limitada al mundo espiritual, pero al mismo tiempo un demonio, ese espíritu, no te puede tocar si no está en tu cuerpo. Un demonio no puede tocarte el cuerpo. Tu cuerpo es una fortaleza, es una protección. El demonio viene, pues no te puede hacer nada. De hecho, tú no sientes que viene y tú te duermes que no pasó nada, porque no te va a hacer nada. A menos que tú no estés también en el espíritu. Que tú salgas de esa protección. Y eso es lo que pasa con gente que se meten a ese nivel sin el Espíritu Santo. Salir de mi cuerpo, salir de mi protección, salir de mi fortaleza a un mundo plagado de espiritualidad. Cosas buenas como cosas malas. Indefenso es peligroso. ¿Me entendió? Como único tú puedes salir tranquilo, seguro, es el Espíritu Santo te cubre con la gracia del favor y te lleva donde Él quiera. Y aún así yo me asusto. Aún así yo me muero del susto. A veces estoy mirando mi cuerpo y todo lo quito y cómo lo hago. Y me acuesto arriba del cuerpo y me paro a ver si ya me levanto. Y un lío. Estoy hablando de minutos. Porque la mística es lo que es la espiritualidad. Ahora, ¿cuál es el deseo del ser, del creador? Le voy a hablar para culminar con esta parte. El deseo de recibir. La fuerza general de la naturaleza es el deseo de dar, otorgar, entregar abundancia. Por eso Dios lo creó. Porque ¿qué necesidad tenía Dios de crear al ser humano? ¿Qué necesidad? ¿Para qué?
para que lo adoren, no pero tiene millares y millares de ángeles que le están adorando día y noche. ¿Cuál es la necesidad? Porque la fuerza general de la naturaleza es el deseo de dar, otorgar, entregar abundancia. Sin embargo, nuestra naturaleza es el deseo de recibir. Nuestra naturaleza es egoísta. Así hemos sido creados, tal como nos lo revela la sabiduría de la Kabbalah. Es decir, somos opuestos a la fuerza superior, contrarios a ella. Baal HaSholam, en su libro La sabiduría de la Kabbalah, explica de dónde proviene todo. Nuestros niveles de desarrollo radican simplemente en nuestro deseo de recibir. Esa es nuestra sustancia. El deseo de recibir, el cual evoluciona continuamente. Sin embargo, el desarrollo del deseo de recibir es gradual. Primero que todo, evoluciona hacia los deseos físicos. Cuando un bebé nace, ¿qué es lo primero que quiere el bebé? Leche. Quiere recibir leche. Entonces, a medida que tú vas creciendo, te crean deseos. Bueno, yo quiero ropa, yo quiero tal cosa. Y cuando tú maduras, entonces cambia el deseo. Ahora tú dices, bueno, ya yo tengo todo esto, todo lo material, pero me falta algo. Entonces entra el deseo de recibir lo espiritual. Y ahí comienza la búsqueda del por qué nací, cuál es mi propósito en la tierra y a dónde voy después de esto. Comienza la búsqueda de la espiritualidad. Y esto evoluciona constantemente. Así que el deseo de recibir inicia en lo físico y termina en lo espiritual. Llega un momento en que llegamos a un estado de conciencia donde comenzamos a parecernos a Jesús. Y nuestro deseo de recibir cambia. Nuestros deseos egoístas cambian por el deseo del Padre, que es el deseo de dar. Por eso la Biblia dice, es mejor dar que recibir. Porque cuando ya tú tienes deseo de dar, quiere decir que tu naturaleza egoísta, quiere decir que ya tú has madurado y ya estás en la etapa donde puedes recibir la espiritualidad. Porque darte espiritualidad, darte unción, darte presencia, cuando en ti lo que mora es un deseo egoísta, es un problema. Por eso es que vamos creciendo gradualmente hasta poder recibir lo que realmente Dios quiere dar. Ya, break time, 10 minutos. De una introducción de lo que es misticismo y Kabbalah. En una hora no pudimos ver ni una introducción. Pero yo creo que es suficiente información para que usted entonces pueda ya entender la diferencia entre lo que es la mística y lo que es lo teórico. Que es la mística, es lo práctico, es la materialización o la manifestación de la espiritualidad. Cuando ustedes vieron esto, no puede, ayúdame. Ok, cuando ustedes ven esto y ustedes ven la teoría de las cuerdas, que es la ciencia, estas son las 10 sefirot que muchísimos miles de años antes de que surgiera la teoría de las cuerdas ya existían. La teoría de las cuerdas es una teoría científica que dice que existen varios, ¿ustedes han escuchado la teoría de los multiversos? Varios universos funcionando al mismo tiempo, que son niveles, o sea, diferentes niveles. Y esta teoría es muy parecida a lo que miles de años atrás los místicos cabalistas conocen como las 10 sefirot o las 10 dimensiones. Existen 10 dimensiones, pero hay una sola que es la de abajo, que se llama Malhut, que es física. Esa dimensión Malhut es lo que le llamamos este plano material, el universo. Es una dimensión, es la dimensión más baja. Y ahorita vamos a estar hablando un poquito sobre las almas y las dimensiones. De hecho, cuando Dios crea
el alma humana, Dios la crea en la dimensión Hod. Es la tercera dimensión naranja que está a la izquierda. Ahí crea Dios, dicen los cabalistas, que Dios crea el alma humana. Y cuando entonces la toma y le da un cuerpo, entonces los pone en otro nivel, en Yesod. Por eso es que nunca van a encontrar el jardín del Edén. Porque el jardín del Edén no está en una dimensión malhútica, no está en una dimensión física. El jardín del Edén está en otra dimensión. Por eso que Dios dice que creó él al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza y los puso en el jardín. Él no dice la Biblia que él los creó en el jardín. Dice que los puso en el jardín. O sea, él los crea. Él viene aquí y crea el hombre del polvo, de lo físico, y para crear al hombre, el cuerpo de lo físico lo crea en Malhut. Pero su alma habita en otro lugar, en gloria. Y ahorita vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de la Neshama, del alma. Vamos a hablar del alma. El alma. Y esta es la primera parte de la conferencia, del taller, que deberíamos tener como 5 o 6 horas, pero vamos a hacerlo aquí en 1 hora. Neshama, el origen, la naturaleza del alma, los 5 niveles del alma y la finalidad del alma. Yo voy a tratar de responderte a todas estas cuestionantes. Repito, tengo que decirte el origen del alma. Tengo que decirte la naturaleza del alma, los 5 niveles del alma y la finalidad del alma. Diga conmigo Neshama. Neshama. Esta palabra usted la escucha mucho. Aunque cuando se habla de alma, se usa Ruach, se usa Nefesh, Ruach, Neshama, Haya, se usa Yesira. ¿Y por qué se usan 5 palabras para hablar del alma en hebreo? Nefesh, y la vamos a ver, Ruach, Neshama, Haya, Yesira. ¿Por qué se usan 5 palabras en hebreo para hablar del alma? Si el alma es una sola. Te voy a decir por qué. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Nosotros entendemos dentro de la cultura cristiana que el hombre es tripartito: espíritu, alma y cuerpo. Nosotros sabemos de dónde viene el cuerpo. Dios agarra el mar y lo forma. Pero ¿cuántas veces sopló Dios? Dice que Dios sopló una sola vez. Ok, cuando Él sopló el alma o sopló el espíritu. Yo sé que usted se ha preguntado eso. Entonces vamos a ver el origen del alma. ¿Por qué sopla Dios en su nariz? Yo me hice esa pregunta. Y dije, acá, pero ¿por qué no sopló en la boca? Porque de hecho, cuando una gente se está ahogando, doctora, y usted le va a dar respiración, es boca a boca. Y digo, pero Señor, ¿y por qué no fue en la boca? ¿Y por qué en la nariz? Fue mi primera pregunta, porque yo soy curioso, usted no lo sabe. Pero es que la nariz es el punto de entrada principal para la respiración. Y la vida física no es la boca, es la nariz. La boca es para hablar, la nariz para respirar. Entonces es el punto de entrada principal para la respiración y la vida física. Al soplar en la nariz de Adán, Dios está infundiendo a Adán su propio espíritu, que es el alma viviente de Adán. Como le dije ahorita que el Espíritu Santo me estaba hablando. El nombre de Dios no se puede nombrar, es innombrable, porque el nombre de Dios son 4 consonantes. 4 consonantes que todos aquí conocen: Y, H, W,
H, 4 consonantes. Como no dice nada en español, tampoco en hebreo. No dice nada, porque no se puede leer. Por eso los judíos le llaman a Dios el nombre. ¿Cómo le llaman los judíos a Dios? El nombre. Hashem. Hashem quiere decir el nombre. No sabemos cuál es el nombre, vamos a decir el nombre. Pero ¿cómo se pronuncia esas 4 letras? Que es Yahweh. Es el sonido de la respiración. Dios sopló su nombre en Adán. Y la primera palabra que salió del hombre fue: es el nombre santo de Dios. La Neshama. Y cuando usted nació, la primera palabra que salió de su ser fue el nombre de Dios. Vamos a ver la Biblia. Origen del alma. Eclesiastes 12:7. Dice, el espíritu, yo creo que usted lo lea, 1, 2, 3. El espíritu volverá a los que lo dio. Y si vuelve, ¿fue por qué? Salió de allá. ¿Él volverá a dónde? O sea, él volverá de donde él viene. El espíritu vuelve de donde salió. Vuelve a Dios. Romanos 12:9, por otra parte, tuvimos padres terrenales, los cuales nos disciplinaban y los respetábamos. ¿Por qué no mejor obedecer al Padre de los espíritus? ¿Al Padre de quién? De los espíritus. Dice, el espíritu volverá a Dios. Dice que Él es el Padre de los espíritus. Seguimos. Damos más versículos. Dice, Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, que han tronos, que han dominios, que han principados, que han potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas, ahí está, en Él. Entonces, ¿dónde fue creado el alma? En Él. Juan 17:6. Jesús está orando antes de marcharse de la tierra. Dice al Padre, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden ¿de dónde? De mí. Está claro el origen del alma, ¿verdad? O sea, yo le he dado 5 versículos. Está claro el origen del alma. Entonces, ¿cuál es el origen del alma? Dios. ¿Cuál es? Dios. Dios. Las almas de los hombres, en consecuencia, existen desde mucho antes de la creación y tienen su origen en el Padre de los espíritus. Ahora vamos a ver la naturaleza del alma. La naturaleza del alma. Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma No pueden matar. El alma. Lucas 20:36 dice, porque ya no podrán morir, sino que serán semejantes a los ángeles y son hijos de Dios por ser hijos de la resurrección. Dice, ya no podrán morir. Entonces, ¿cuál es la naturaleza del alma?
El alma es eterna, el alma es inmortal. Quizá usted me pregunte, pero ¿por qué la Biblia dice el alma que pecare, esa morirá? Porque es verdad, pero la palabra morirá no es morirá como lo que usted cree que es morir. Ya ustedes saben que morir en sí no es morir, sino que la palabra mave, que es muerte, quiere decir Separado de su Dios. separación. La palabra mave quiere decir separación. Y cuando dice que el alma que pecare morirá, es que será separada. ¿De qué? De su esencia. Eso tiene que ser un tormento fuerte. O sea, dio tu esencia y separaste, te conectaste de Dios. Eso no me puede entrar a la mente. Que se pudiera sentir eso. ¿Cómo se puede sentir estar desconectados de la esencia? Entonces, ¿cuál es la naturaleza del alma? La naturaleza del alma es eterna e inmortal. Eterna e inmortal. El alma no desaparece cuando la gente se muere. No desaparece. Ojalá hubiera sido así. Qué chulo. Y ya, pues sí. Miren, la Biblia dice que el alma vivirá eternamente. Una para gozo eterno en el Señor, donde ya no habrá muerte, ni clamor, ni llanto, ni dolor, pero otras para perdición eterna. Y ahí es que está la muerte, la segunda muerte, porque la unidad con Dios te da vida, porque Él es la vida. Y la separación de Dios es la muerte. Claro que sí, acá no. ¿Dónde va por el alma? Ok. Mira, déjame adelantarte un poquito. Cuando el alma dice que llegará un momento donde nosotros vamos a estar como durmiendo, un momentito mientras llega la resurrección de todos nosotros. En otra dimensión que no es física, en otra dimensión, en un estado espiritual que nunca he estado por ahí, ni como si van a intentar tanto. Sí. Hay una pregunta que muchos también aquí ya no la habíamos hecho, y es que el alma de los que han muerto en Cristo y el alma de las personas que aún no se han arrepentido están en el mismo lugar. Ok, una pregunta que nos hemos hecho algunos, y es que el alma de los que hemos aceptado al Señor y el alma de los que todavía no lo han hecho descansan en el mismo lugar. La Biblia no define esto como claro, completamente claro, pero da un indicio en la parábola del rico y Lázaro. Todo entiende que la parábola del rico y Lázaro es eso, es una parábola. Es una parábola que todo el mundo conocía en el tiempo de él. Una parábola. Es usar algo para enseñar otra cosa, otra verdad. Dentro de esta parábola, nosotros vemos que el rico estaba en un lugar y que Lázaro estaba en otro lugar completamente apartado uno del otro. Entonces, a entender, se entiende que conforme a lo aprendido por esta simple parábola, entonces a veces que serán dos lugares diferentes. Y uno de esos lugares va a estar, porque dice que cuando la Biblia habla de muertos, cuando habla de Cristo, no habla de muertos jamás, habla de los que duermen. Entonces hace una diferencia entre los que su alma se separa de su cuerpo, que están en Cristo, no dice se murió, dice están durmiendo. Y los que no tienen a Cristo, entonces dice los que murieron. Entonces dice los muertos resucitarán. Y luego vamos a ver eso más para adelante. Dice en la mística, el origen divino del alma. En la mística judía,
especialmente en la Kabbalah, el alma es entendida como una entidad espiritual compleja, con múltiples niveles que conectan al ser humano con Dios. ¿Qué es el alma según la mística hebrea? El alma es una chispa divina que proviene directamente de Dios, conocido como el Ein Sof o el infinito. O sea, ¿qué es lo que es el alma? Es un pedacito de Dios. Es una chispita divina. No es una sola entidad uniforme, sino una estructura espiritual compuesta por diferentes niveles, cada uno con una función específica. Por eso es que usted ve que Dios no sopla un alma y un espíritu. Dios sopla el alma en el hombre. Pero el espíritu es parte del alma. ¿Cómo así? Bueno, de hecho hay 5 partes en el alma. 5 partes en el alma. Y cada parte del alma hace una función y usted puede ir creciendo de nivel en nivel a medida que va conectándose a la fuente. Sí. Ok. Usted acaba de decir que el alma, según la definición que tenemos ahí, es un pedacito de Dios en el ser humano. Entonces lo que nosotros aprendimos anteriormente con relación al Ruach, que es el soplo de Dios y es el Espíritu, y nosotros de manera, qué sé yo, no sé si es empírica o espontánea, como sea, aprendimos el hecho de que el Espíritu no se contamina porque el Espíritu viene de Dios, y cuando el hombre muere, que ocurre la separación, el Espíritu vuelve a Dios que lo dio. Pero aquí yo estoy mirando una gran similitud entre lo que usted está explicando, entre lo que es el alma y el Espíritu. Yo quiero saber si es la misma cosa o explíqueme el asunto que... Amén. Que hay un enredo, como decía mi mamá. Amén, amén. Nosotros vimos cuando iniciamos en Génesis 2:7 que Dios, cuando hace al hombre, hace un barro, al hombre del barro, hace el cuerpo y sopla. Sopló una vez. Entonces usted sigue preguntando, ¿qué sopló, el espíritu o el alma? Porque cuando sopla dice, y fue el hombre entonces un ser viviente. Vamos a ver cómo funcionan esos 5 niveles del alma. Lo podemos ver niveles desde abajo hacia arriba, pero realmente son niveles de profundidad. O sea, no sé si te lo... Podemos verlo, ahora lo voy a explicar como si fueran desde abajo hacia arriba, pero en la realidad son niveles de profundidad interna. No es un crecimiento como hacia arriba, sino hacia adentro. ¿Me expliqué? Ok. 5 niveles del alma. Génesis 2:7. Sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y ahí yo pregunté, ya no hice esa pregunta: ¿cómo somos 3 partes, alma, cuerpo y espíritu, si el Señor crea el cuerpo del barro y luego sopla una sola vez? ¿Cómo puedo explicar eso? En la comprensión judía, el alma humana tiene 5 niveles de conciencia. 5 niveles. 5 niveles de conciencia, también llamados niveles del alma. Y estos son Nefesh, Ruach, Neshama, Haya y Yehidah. Estos niveles se refieren a diferentes dimensiones o aspectos del alma. Si usted no se le quiere olvidar, recuérdese de naranjay, como naranja, pero terminando naranja santiaguera, como naranjay. Así a mí nunca se me olvidó. Naranjay.
Nefesh, Haya, Nefesh, Ruach, Neshama, Haya y Yehidah. Y te voy a explicar cada nivel. Te voy a explicar cada nivel del alma. Aquí está, naranjal. Estos son los 5 niveles del alma. Nefesh, Ruach, Neshama, Haya y Yehidah. O sea, el alma no es tan simple como a veces nosotros lo vemos. Es complejo. Es que viene de Dios. No va a ser simple si viene de Dios. Vamos a iniciar explicando el primer nivel del alma. ¿Cuánta alma Dios sopló en el hombre? ¿Cuántas veces? Una. Un alma. Un alma. Vamos a iniciar con la primera parte, Nefesh. Es la vida física. Cuando Dios sopla, el hombre se volvió un alma viviente. El Nefesh es el primer nivel del alma, que es la vida física. Y está representada con la sangre. Alma viviente, vida física, controla los impulsos, instintos y la vida física. Cuando la Biblia habla del alma carnal o del alma animal, está hablando del Nefesh. Es la que se lleva los impulsos, de los instintos. Señores, los animales tienen alma Nefesh. Tienen ese nivel del alma los animales. Tienen vida y tienen intuición y tienen impulso. Entonces, ese nivel lo tienen también los animales. Y cuando usted vive en ese nivel, usted vive igualito que un animal. Dice Romanos 12:1: os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿De qué está hablando? De la razón. Culto racional. Está hablando de la vida física. Ese es el primer nivel, Nefesh. Quiero explicarle desde ya que usted va dimensionándose de nivel en nivel. La persona, un niño cuando nace en el nivel Nefesh, porque no tiene, todo es por instinto. Pide comida porque le da hambre, es instintivo. Va al baño porque tiene necesidades, es instintivo, vive de instinto. Y si usted no crece en espiritualidad, usted se mantiene como un niño espiritual. O con su alma solamente respirando. Por eso es que hay gente que estando vivo, respirando, están muertos. Segundo nivel, Ruach, el nivel del espíritu. Responsable de las emociones, el carácter y la capacidad moral. El espíritu es representado por la voluntad, carácter, emociones y decisiones morales. Esto yo he visto decir que wow, ese muchacho sí tiene espíritu. O sea, es una persona con mucha voluntad, con un carácter. Por eso es que Mateo 26:41 dice: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y en Gálatas 5:22 dice: el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Cuando usted madura y usted comienza a caminar en este nivel de conciencia, usted comienza a madurar y a tomar decisiones diferentes a que si usted solamente viviera por instinto. Entonces es el segundo nivel del alma, el Ruach, el espíritu. Tercer nivel es la Neshama. ¿Cómo se llama? Neshama. Que de hecho yo llamé la conferencia Neshama, porque este nivel del alma es el nivel donde ya representa
la capacidad de pensamiento, conciencia y conexión espiritual. Por eso lo llaman Neshama. Es el alma divina, el intelecto espiritual, es estar vivo en el espíritu. Cuando hablamos del Neshama, la función es comprensión y sabiduría espiritual. Primera de Corintios 2:16. Pero tenemos la mente de Cristo. Efesios 1:18. Para que alumbrando los ojos de vuestro entendimiento sepáis cuál es la esperanza. O sea, ya en el tercer nivel usted tiene luz espiritual. Ya el velo se quitó. Ya usted tiene la mente de Cristo. Ese es el tercer nivel del alma, el Neshama. Ya cuando usted está en ese nivel, usted es una persona espiritual. Es una persona que tiene conexión con Dios. Es una persona que antes de tomar una decisión, escucha a Dios. Es una persona que camina en la voluntad de Dios. Es una persona que es dirigida por Dios. Ya usted no es un simple animal. Ya usted no vive solamente por instinto. Ya usted no solamente respira. Ya usted tiene la mente de Cristo. Y a veces, aquí a esto, a la Neshama, a la parte de Neshama, entonces le dicen espíritu. Cuarto, Hayá. Hayá es la vida de Cristo. Es un nivel superior de conciencia espiritual. Lamentablemente, no mucha gente ha alcanzado este nivel de conciencia, y yo creo que ahora, como está la espiritualidad y hay tanto conocimiento, yo sé que es un tiempo donde mucha gente va a alcanzar este nivel de conciencia. Este nivel de conciencia allá esta área del alma permite experimentar revelaciones divinas. Generalmente está presente de manera subconsciente. Vida divina, conciencia de Dios, unidad del alma de Israel en Shabbat. ¿Cómo así? La forma más fácil que yo se lo puedo yo se lo puedo ejemplificar es en Shabbat. Ustedes saben en Shabbat, ¿verdad? Ustedes saben que en Shabbat o los sábados, todos los judíos del mundo se conectan en oración y se vuelven uno. Se vuelven uno con tu Creador. Esta es la conciencia de Mashiach. La conciencia es la unidad del alma. Conciencia espiritual profunda. Inspiración divina. Lo que escribieron las escrituras dice que fueron inspirados por Dios. Esto es un nivel donde tú recibes la inspiración divina. Porque estás conectado con la fuente. Y eso está dentro de uno. Todos esos niveles están en ti. Y tú puedes acceder a todos esos niveles. Eso es lo lindo. Todos los niveles están en tu alma. Todos los 5 niveles están en tu alma. Ahora tú tienes que acceder a cada uno de esos niveles. Tienes que ir rompiendo, tienes que ir creciendo, tienes que ir madurando. Tienes que ir teniendo intimidad con Dios. Juan 10:10 dice: he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Dice Gálatas 2:20: y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea, sino que el Mesías vive en mí. Cuando usted puede entrar a ese nivel de conciencia, usted podrá decir eso. Porque ya usted es uno con la conciencia de Mashiach. Usted es uno con Cristo. Pero para entrar a este nivel de conciencia, no puede existir la dualidad en tu mente. No puede pensar en él, en ella, en yo. No, tiene que ser la unicidad. Ahí usted entonces sabe que todos somos uno. Cuando usted entra en este nivel de conciencia, usted no ve a nadie como otro, usted lo ve como parte de usted. En esa unidad espiritual. Cuando Jesús dijo: yo quiero que ellos sean uno, entre ellos. Entonces, el tercer nivel es la unidad de conciencia colectiva. A ver si tenía que apuntarlo yo ahí. Esa es la unidad de conciencia colectiva, una sola conciencia, una sola mente, unido. Esa es la conciencia colectiva, que se manifiesta solamente ahora mismo en Shabbat.
en el pueblo de Israel. La conciencia colectiva. Dice que el mundo lo conocerá. Oiga esto, el mundo lo conocerá cuando sean uno. Y es real. Cuando nosotros podamos tener la conciencia colectiva de que somos uno, que somos parte de un solo cuerpo, porque lo decimos mucho, demasiado, pero aquí nadie ha entendido realmente lo que es ser eso, lo que es una conciencia colectiva, de que lo que te pase a ti me duele a mí, y lo que me pase a mí te duele a ti, de que mi necesidad es la tuya, y tu abundancia es mi abundancia, una conciencia colectiva. Este es el nivel allá. No mucha gente realmente puede experimentar este nivel hasta ahora, pero yo tengo fe. El quinto nivel es Yehidá. Dame ver, por favor, contrólame por allá. Si no quiere, ok. Yehidá. Unidad absoluta con Dios. ¿Y ustedes creen que yo le estoy hablando de que de por allá? Yo le estoy hablando que todo eso está en ti. En ti, en tu alma, todo eso está en ti. O sea, tú no tienes que ir a buscar en ninguna parte. Eso está en ti. O sea, la Yehidá es la unidad absoluta con Dios. La esencia más pura del alma, la unión con Dios. Y ahí es que nuestra alma quiere llegar. Ese es nuestro destino. Que de donde salió, bueno, dije, el alma va a volver a su lugar de origen, pero rectificada. Yo le voy a decir qué es. O sea, nosotros estamos aquí para volver a nuestro lugar de origen, pero rectificado. Vamos a ver. La esencia más pura del alma, la unión con Dios. Dice Juan 17:21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. El nivel anterior es un nivel superior, pero es la unidad colectiva del pueblo. Este nivel es la unidad con Dios. Es el nivel que solo Jesús ha podido tener. El Padre y yo, uno somos. O sea, estamos conectados. Dice, cuando, primera de Juan 17:21, repito, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Primera de Juan 3:2, cuando se manifieste el Mesías, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Cuando dice la Biblia, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Ahí vamos a estar conectados con el Mesías. La Yehidá representa la futura glorificación y unión perfecta con Dios, restaurada por el Mesías. Es la redención final del alma. Hasta ahora nosotros podemos, si deseamos, pasar del Nefesh al Ruach, al Neshama y al Hayat. Podemos entrar a ese nivel de la unidad entre nosotros. Podemos ser unos en Cristo. Ahora, este nivel no será sino hasta la culminación de la perfección del hombre. Hasta que lleguemos a la estatura de varón perfecto y seamos uno con Él. Por eso Jesús dijo, yo voy a preparar morada, para que donde yo estoy, ustedes también estén. El tema es que en ese momento Jesús estaba parado en la tierra, pero Él no estaba hablando para donde yo estoy físicamente, para como yo estoy en la conexión que yo estoy con el Padre, para que en el futuro ustedes estén en esa misma conexión y conozcan como fueron conocidos. Dios mío. Miren, ya yo le he explicado a ustedes esto, pero se lo voy a volver a repetir porque es relevante al tema.
Cuando nosotros estábamos en el Padre, que aún éramos alma, chispa divina, que estábamos dentro de Él. Cuando éramos en el Padre, cuando nosotros gravitábamos en una dimensión, cuando éramos espíritu, cuando éramos esa alma, que todavía no habíamos estado en un cuerpo en la tierra, nosotros gravitábamos a un nivel. ¿Qué hacíamos? Gravitábamos a un nivel. Y podía un alma superior que está cerca del Padre, estaba así, un alma superior, y un alma inferior que estaba más lejos del Padre, jamás en la vida se iban a encontrar, porque gravitaban en niveles diferentes. Ni esta alma que está cerca del Padre iba a bajar, ni la que estaba aquí abajo iba a subir. Donde único el alma puede subir y bajar, crecer y decrecer, es en un espacio llamado Malhut, en el espacio más bajo de las dimensiones, en el espacio físico. Entonces Dios pone esa alma en un cuerpo y le da un propósito y lo lleva a ese plano. En ese plano el alma tiene que ratificar, ese alma tiene que llegar a ser una con Cristo, debe crecer. Es donde único un alma de niveles bajos se sienta a beber café con un alma de niveles altos. Es donde único alguien de nivel alto puede hacerte crecer, y es donde único que alguien de nivel bajo puede hacerte bajar. El propósito es que tu alma rectifique, pero mucha gente vinieron a este plano a rectificar y murieron o partieron del plano más abajo de donde estaban cuando entraron. Esta es una oportunidad única que no todas las almas tienen. Este plano es pura gracia, porque en otro plano espiritual no puede ni crecer ni puede bajar, y mucho menos se una con el Padre. Donde único el alma puede prepararse para llegar a ser Hayá con el Padre es aquí. Entonces su gracia, su favor, su misericordia nos trae a este plano a rectificar. ¿Y cuál es el propósito? Llegar a la estatura y el varón perfecto, a ser uno con el Padre, como Jesús era uno con el Padre. Ese es el propósito. Entonces, propósito, origen divino. Cada alma proviene del mundo superior, del Ein Sof, del Dios infinito, porque somos creados en Él. ¿Dónde fuimos creados? Propósito espiritual. El alma desciende al mundo para realizar una misión. ¿Cómo se llama esta misión? Rectificar. Y muchos judíos le llaman un tikkun personal. Libre albedrío. El alma es el centro de la lucha entre el bien y el mal. Puede elevarse o puede descender según las decisiones de cada persona. ¿Según qué? O sea, tus decisiones hacen que tu alma ascienda o descienda. Son tus decisiones. El alma viene a cumplir su propósito para lograr su proceso de tikkun, de reparación eterna. El alma no muere con el cuerpo, continúa su viaje hacia la unión con lo divino tras la muerte. El espíritu vuelve a Dios y lo unió. Sí. Entonces, en esa última línea se responde la pregunta que hizo la mamá, cuando estaba hablando del nivel de conciencia de una muerte. ¿Se escucha? Los teatros no escuchan. En el slide pasado se responde la pregunta que hizo la pastora Esperanza sobre el nivel de conciencia después de la muerte. Según la teología, Eclesiastés 9:5 habla de que el muerto nada sabe. Sin embargo, según la Cábala, se dice que después de la muerte sí hay conciencia, porque entra en lo que es el tikkun olam, el nivel de reparación o rectificación.
glorificación. O sea que sí, el alma después de la muerte tiene un nivel de conciencia. Así es, así es. Así es. Ahora vamos a responder. Mira, usted sabe, el líder, que yo había terminado el slide y después como a las 3 horas dije, pero me falta responder una pregunta. Y dije, es la final del alma. Según el Antiguo y el Nuevo Testamento. Daniel 12 dice, ese día volverán a vivir los que ya han muerto. Unos se levantarán de la tumba para vivir para siempre, pero otros volverán a vivir para sufrir por siempre la vergüenza y el horror. Dice, el alma es eterna. Eterna. Unos van, otros volverán para vivir para siempre, pero otros volverán a vivir para sufrir por siempre la vergüenza y el error y el horror. Vamos a ver qué dice Primera de Tesalonicenses, vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento. Estamos en el Antiguo Testamento. Dice, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Ese es el problema del rapto, que mucha gente que cree en el rapto cree que es que para el cielo que vamos en el rapto. Nos vamos a encontrar con el Señor en el aire, y de ahí vamos con el Señor a recibir su reinado en la Nueva Jerusalén, que también será en la tierra. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Oiga lo que dice, estaremos con el Señor para siempre. Entonces, ¿cuál es la finalidad del alma? Es el fin, estar con el Señor. Dios nos pone aquí para que podamos rectificar y podamos estar con Él para siempre. El problema es que aquí está el libre albedrío, que no crea un problema. Alguna gente dice, pero qué bendición, libre albedrío. Pero el libre albedrío también nos trae problemas. Porque aunque fuimos traídos para rectificar, hasta llegar a la estatura de varón perfecto y volver a ser uno con la deidad, porque somos una chispa divina, somos parte de Él, para volver a Él y ser uno con Él. Pero el libre albedrío, o nosotros podemos meter la pata por el libre albedrío. Y al final, en vez de rectificar, alejarnos más. Entonces, ahí es que está el tema. Yo estaba analizando que cuando Dios sopló el aliento, Él pudo haberlo hecho por el oído, Él lo pudo haber hecho por otra parte, pero Él eligió precisamente la nariz. Y yo le comentaba a Francisca que en esta área hay un lugar que se llama el círculo de la mujer, que es que todas las partes profundas que tú te puedas tocar te pueden llevar a un triángulo de la mujer. Esto es tan especial que tiene ese nombre. Es que yo también me hacía esa pregunta muchísimo. Dime acá, pero ¿por qué Dios sopló la nariz? No era como más fácil porque la boca no es más grande. Pero es que el aparato, la vida viene por aquí. El aliento de vida. El aliento de vida estaba aquí. El aliento de vida. Sí, la ramificación de la pena de las arterias parece al árbol de la vida. Miren, esto es lo que nos está mostrando a nosotros, lo que estamos hablando de la mística, es que entiendan un poquito más las escrituras. La Biblia dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y que como es arriba, es abajo. O sea, como es abajo, es arriba. Nosotros somos una sombra de lo que hay ahí arriba. Pero la sombra nunca será igual al original. Si queremos cambiar algo aquí abajo, somos una sombra. Desde la sombra no podemos crear ningún cambio. Entonces tenemos que irnos a las ramas. Tenemos que irnos allá arriba para cambiar las cosas, para ver el cambio aquí abajo. ¿Sí? No se oye. Creo que el lunes estaba estudiando el primer versículo de Génesis.
y tuve que, y me puse a pensar, porque dice que creó los cielos y la tierra. Entonces me puse a meditar en esa parte y me dio curiosidad de saber cómo cuando sucede la primera destrucción, ¿verdad? Satanás siendo un espíritu, cómo se destruye la tierra. Y yo me puse a pensar en eso y llegué a esa conclusión, que si causa un desorden en el mundo espiritual, posiblemente en este plano nosotros suframos una consecuencia. Muy bueno. De hecho, no hay ni un solo lugar en la Biblia donde diga el cielo. Siempre está en plural, porque los cielos son estados diferentes dimensiones. Los ángeles tienen la capacidad de andar entre dimensiones, física y espiritual. O sea, puede entrar a la tierra y pasar al cielo. Entonces, por eso es que cuando Jesús dijo, el reino de los cielos está entre vosotros, está entre ustedes. ¿Por qué? Los sordos oyen, los mudos hablan, a los ciegos les devuelta la vista, pero todos esos milagros vienen desde esa dimensión. Entonces nosotros, a través de la mística, que es lo práctico, podemos no solamente saber que desde el cielo vienen todas nuestras bendiciones y todo lo que necesitamos, no solamente saberlo, podemos levantarlo, entrar a esa dimensión y tomarlo. Es muy diferente entre yo saber algo y entre yo experimentar algo. Es diferente. Entonces, la mística lo que hace es experimenta los secretos de Dios, mientras nosotros normalmente hablamos de ellos. ¿Sí? Ya terminamos, estamos respondiendo